Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este programa especial Jóvenes en Acción. Es un placer para mí darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen y que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Les invitamos para que puedan compartir esta transmisión y muchos más puedan junto con nosotros aprender más acerca de la palabra de Dios, que sin duda alguna el tema de esta tarde tiene algo muy especial que enseñarnos, tiene una enseñanza muy importante, así que les invitamos para que se queden con nosotros durante este programa y juntos podamos aprender más acerca de nuestro buen Dios. Sean todos bienvenidos, muchas gracias a este programa Jóvenes en Acción. Y bueno, en esta tarde, una vez más, tenemos a nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta tarde, como en cada programa. Quiero darles una bienvenida también muy especial. Marta, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. De este lado, Saúl también. Muchas gracias, Saúl, por acompañarnos. Sadrach, de este lado, nuestro amigo Sadrach también, que estuvo a bien acompañarnos en este programa, y se une a nosotros una invitada más especial, nuestra hermana y amiga Alexa. Alexa, bienvenida a este programa, qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Y bien, el tema de esta tarde es muy especial, como lo mencionaba al principio, tiene algo muy especial que enseñarnos, algo muy importante que aprender de él, y es acerca de la deidad, ¿sí? La deidad, que es un tema muy importante para nosotros como iglesia adventista. ¿En qué creen los adventistas del séptimo día? Creemos en la deidad. Y este tema es muy interesante, muy especial, y surge esta pregunta viene a mi mente porque cuando Jesús estuvo en la tierra, muy pocos fueron los que lo aceptaron como su Salvador, como el Hijo de Dios. Si lo recordamos bien, el hombre en la cruz, cuando Jesús fue crucificado, el ladrón en la cruz lo reconoció y le dijo: cuando vengas en tu reino, cuando estés en el paraíso, pues quiero estar allí. Le pidió estar con él en el paraíso. También el soldado romano, cuando él también, él lo podemos ver en Marcos capítulo 15, versículo 39, él exclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, fueron muy pocas las personas que en esa situación, que en esa época, aceptaron al Señor Jesús. Y no por nada Juan en el capítulo 1, versículo 11, cuando dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no solamente se estaba refiriendo a la multitud que estaba allí, no solamente se estaba refiriendo a Israel mismo, sino que estaba refiriéndose más bien o también a las generaciones que vendrían después, que si bien un pequeño grupo lo aceptaría como Salvador personal, lo aceptaría como el Rey de Reyes, pues la gran mayoría no aceptaría al Señor Jesús. Entonces, al ver este fracaso, al ver este rechazo del Señor Jesús, es que nos damos cuenta por qué hoy en día el conocimiento de Dios es muy deficiente, muy deficiente. Hay mucha gente que no conoce a Dios realmente, y por ello muchas veces maquinan ideas o pensamientos acerca de Dios que no son reales. Entonces, Sadrach, conociendo este asunto o este problema hoy en día, al haber tantas y tantas ideas, tantas enseñanzas acerca de Dios, como nosotros como adventistas del séptimo día, ¿cómo podemos definir a Dios? ¿O cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Claro que sí, y para contestarte esta pregunta nos podemos ir a Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, el cual dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mismo versículo nos da a entender de que hay tres personas, las cuales conforman a una sola. Y aquí nos podemos dar cuenta que esas tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vinieron a la tierra
para traer salvación a este mundo. Así es como nosotros podemos identificarlos. Claro que sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, bien lo mencionabas. Hay muchos textos en la Biblia donde nosotros podemos comprobar que estas tres personas siempre están unidas, ¿sí? Estas tres personas conforman la deidad, ¿sí? La deidad. Entonces, también en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, cuando Pedro habla aquí, cuando Pedro escribe, él dice en el versículo 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí notamos también otra vez a las tres personas de la deidad. Estas tres personas conforman la deidad. También en 2 de Corintios 13, 14 también encontramos a estas tres personas. Entonces, mucha gente piensa y cree que no es posible conocer a Dios, o que Dios es imposible de conocerlo, ¿sí? Pero Dios se nos ha revelado, como lo mencionábamos en el programa anterior, cuando hablamos acerca de la palabra, ¿sí? Allí nosotros pudimos ver que Dios se revela a través de su palabra a nosotros. Es posible que nosotros podamos conocer a ese Dios, no solamente con su palabra, también en Jesús. Nosotros vamos a Jesús, vemos a Jesús, conocemos de Jesús, y de esa manera nosotros llegamos a conocer a Dios. Entonces, Dios podemos conocerlo, claro que podemos conocer de Él. Y mientras nosotros estudiamos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, podemos dar cuenta de que la deidad está compuesta por tres personas diferentes, pero bien decías, son uno, ¿sí? Son uno. Muy bien, muchas gracias, Arak. Saúl, entonces, ¿podemos decir que hay muchos dioses? Porque si decimos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, podemos decir que hay más dioses, porque hoy en día en el mundo, no sé, se han dado cuenta ustedes, sin duda alguna, la gente busca dioses y busca dioses y busca dioses, tratando de buscar la solución para sus problemas, y se hace de dioses de diferentes cosas, de diferentes maneras. Pero, Saúl, ¿cuántos dioses hay realmente? Pues el versículo de Deuteronomio 6:14 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el versículo nos dice que solo hay un Dios que está compuesto por tres personas diferentes, pero a la vez son uno en propósito y uno en obras. Claro que sí, es verdad. Dios está compuesto, está conformado, la deidad está conformada por tres personas distintas, bien lo decíamos ahorita, Saúl, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que son uno en el propósito que tiene Dios para con los hombres, el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros en obras, son uno solo, ¿sí? Son uno mismo. Entonces, por eso es que como adventistas creemos en la deidad, por eso es que creemos en Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que donde podemos nosotros corroborar esta realidad, porque si tal vez ahorita vamos con alguna persona que tal vez nunca ha hecho por estudiar la Biblia o por saber acerca de Dios, y le decimos eso, tal vez va a decir, a ver, explícame esto más o menos, porque no, ¿cómo que tres personas? ¿Y cómo que un solo Dios? Tal vez no lo puedan entender, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, allí nos podemos dar cuenta de que esa es la realidad. Solamente tenemos un Dios. Efesios capítulo 4, versículo 4 al versículo 6 también dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y el 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Solamente hay un Dios. No podemos decir hay tres dioses, hay muchos dioses, no. Solamente es uno, un solo Dios conformado por tres personas
pero uno en propósito, uno en obras, como lo mencionaba Saúl. Entonces, este Dios en quien nosotros creemos, este Dios a quien nosotros servimos, Sadrach, ¿cómo es? ¿Cómo es ese Dios? Porque hoy el mundo tiene un concepto muy equivocado, muy errado acerca de Dios, ¿sí? Muchos piensan que Dios es un Dios tirano, que es un Dios que le gusta el sufrimiento humano, y cuando vemos que hay un desastre natural, que suceden algunas cosas terribles, cuando de repente a una persona que ha sido buena le suceden cosas malas o le va mal, la reacción normal del ser humano es culpar a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios esto otro? ¿Por qué Dios aquí? Entonces, la Biblia nos revela a Dios. ¿Y cómo es Dios? Claro que sí, Draveni. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta muy interesante que nos deja pensando. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17, nos da la respuesta que dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Es un Dios invisible, inmortal, es un Dios amor. Siempre repetimos, es un Dios de amor, es un Dios que nos da para que tengamos una segunda oportunidad. Es un Dios piadoso, un Dios inalcanzable. Por eso también dicen que es un Dios que no está al alcance de nosotros, porque es tanto su poder que hasta nos puede dejar ciegos o nos podemos llegar a morir, o de tanto que es su gloria. Entonces, a veces sí pasa algún desastre natural, algunos sí, pero eso ya no es por culpa de Dios, sino es por el pecado que llegó a entrar aquí a la tierra y pues dañó muchas partes, y es por eso que aún así Dios es amor y ruega por nosotros. Amén, así es. Dios es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, y como decía el texto que acabas de leer, Sadrach, Dios es un Dios omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Entonces son algunos de los atributos de Dios, ¿sí? Y bien mencionabas acerca de que la única manera de llegar al Padre, de llegar a Dios, es a través de Jesús, como bien mencionabas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres pecadores, y la Biblia misma dice: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguno. Entre el bien y el mal no hay ninguna comunión. Entonces nosotros, como seres pecadores, si quisiéramos llegar al Padre por nosotros mismos, no tenemos la oportunidad. Pero es por medio de Jesús que nosotros podemos llegar a Él, por medio de la gracia de Cristo, ¿sí? La gracia que se nos fue dada a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Es muy importante eso. Marta, ¿qué ejemplos tenemos en la Biblia acerca de este Dios compuesto por tres personas? ¿Dónde podemos nosotros decir... por ejemplo, si alguien viene y te pregunta: a ver, explícame eso de por qué dices que tres personas conforman a Dios? ¿Dónde podemos encontrar nosotros en la Biblia? Bueno, en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, y también podemos encontrar también en Génesis 3:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En los dos textos podemos ver que ambos hablan en plural y se refieren a una sola persona. Así podemos entender que hay un solo Dios, pero siempre es el mismo. Sí, así es. También si recordamos la historia de la caída de Adán y Eva, cuando ellos cometieron pecado delante de Dios, el Señor en el capítulo 3, versículo 22, allí el Señor dice: luego Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros,
ahí notamos una vez más el texto en plural, ¿sí? No se está refiriendo a una sola persona, sino se está refiriendo a más de una persona, dándonos ejemplo de que realmente Dios está compuesto por más de una persona, pero que llegan a ser uno mismo, ¿sí? Un solo Dios. Cuando nosotros vamos a la historia del bautizo de Jesús, también podemos encontrar a las tres personas. Cuando el Señor Jesús se acercó, Juan el Bautista expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento podemos nosotros saber que si leemos la historia, que el Padre expresó: he aquí mi Hijo, en el cual tengo contentamiento. Después también pudimos ver al Espíritu Santo descender como paloma después del bautismo de Jesús. Entonces, no solo es el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento tenemos nosotros muestras, tenemos nosotros ejemplos con los cuales podemos confirmar y corroborar de que son tres personas que componen la deidad, que son un solo Dios. Entonces, claro que podemos explicarlo, claro que sabemos de lo que hablamos, de lo que creemos. Entonces, esta es una gran realidad, como bien decías, Marta. Entonces, ¿qué relación hay, Alexa, qué relación hay entre las personas de la deidad? Bueno, hay un versículo muy conocido que es en Primera de Juan 4:8 que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa relación que hay entre esas tres personas de la deidad es que es una relación de amor que los mantiene conectados y que ese amor nos comparten a cada uno de nosotros. Así es una relación de amor que hay entre las tres personas. También, si recuerdan la historia del Señor Jesús cuando estaba en la cruz, dice la historia que hubo un momento en el cual hubo mucha oscuridad y el Señor Jesús expresó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos que entender que la deidad había pasado las edades, la eternidad, desde la eternidad habían estado juntos, compartiendo cada momento. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos, compartiendo uno mismo en el reino de los cielos. Entonces, se crea una relación de amor. Es como, por ejemplo, cuando estamos conociendo a una persona y al pasar más tiempo con esa persona, creando vínculos, compartiendo ideas, compartiendo metas, compartiendo muchas cosas en común, entonces por allí va creándose el amor, va fluyendo cada día más, cada día se va acrecentando ese sentir, ese amor. Entonces es lo mismo, han pasado tanto Jesús, el Padre y el Espíritu Santo la eternidad juntos, que en ese momento cuando el Señor Jesús sintió la separación con su Padre y decir: ¿por qué me has desamparado? Esa separación que nosotros debíamos haber sentido por nuestro pecado, lo sintió el Señor Jesús, ¿sí? Se sintió alejado, separado de ese amor, como decías tú, esa conexión de amor que hay entre ellos, sentía esa separación. Entonces al Señor Jesús expresó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros, para que esa separación no la sintiéramos nosotros. Entonces ese amor reflejado, como decías, Alexa, ese amor reflejado lo comparten con nosotros los seres humanos. Y también es una relación práctica, ¿sí? Los tres trabajan unidos, no hay desorden. El orden es un principio del cielo, ¿sí? Todo se trabaja en orden, por lo tanto nada es al azar, nada es porque sí, todo es conforme al propósito de Dios, conforme al propósito de la deidad. Entonces, en esa práctica el Señor Padre es la fuente que de Él emana todo lo que nosotros podemos disfrutar hoy en día. El Señor Jesús viene como nuestro Redentor y el Espíritu Santo es el que también obra
después, porque si recuerdan, el Señor Jesús cuando ascendió al cielo dijo: yo me voy, pero les voy a dejar ¿a quién? Les voy a dejar a un consolador. A ese consolador era el Espíritu Santo. Por lo tanto, son uno mismo, están conectados. Entonces, Saúl, ¿cuál es el propósito de la deidad? ¿Cuál es el propósito de esa unidad? ¿Cuál es el propósito de esa unión de la deidad? Pues el propósito de la deidad es la salvación de toda la humanidad y llevar a todo corazón al conocimiento de Dios. Así es. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice allí: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito es llevar el conocimiento de Dios, el llevar el conocimiento de Jesús, que conozcan a Jesús, que conozcan a Dios. Sí, el Señor desea que le conozcamos, que aprendamos cada día de Él. También si vamos a 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 30 y 31, dice allí: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nuestro Señor es el Redentor, sí, es nuestro Salvador. Es el deseo de Dios salvarnos. Ese es el propósito de la deidad. Ese es el plan maravilloso de salvación que el Señor implementó desde antes que se creara el ser humano. Es un ejemplo claro del plan, del propósito que tiene Dios: salvarnos, que lleguemos a conocerle tal y como Él es, no como el mundo piensa que es Dios, sino como realmente es Él. ¿Y cómo podemos saber quién es Él? Pues por medio de la palabra. Dediquemos tiempo a esa palabra para conocer acerca de nuestro buen Dios. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias por haber compartido con nosotros acerca de esta gran verdad acerca de la deidad. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que solo hay un Dios: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios omnipresente, omnisapiente, pero que escapa a la comprensión humana, pero que podemos llegar a conocerle a través de la revelación que Dios hace de sí mismo a través de la palabra de Dios. Él es digno de nuestra adoración, digno de nuestra reverencia. Toda la creación le debemos adoración a ese grande y glorioso Dios. Muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañaron en esta tarde, en este programa especial. Esperamos que hayamos podido aprender un poco más acerca de esta doctrina, la deidad, ¿sí? Y que haya sido de gran bendición para nuestra vida y que haya creado más que nada en nosotros el interés, el deseo, el anhelo de conocer más acerca de Dios, de tomar nuestra Biblia y dedicar el tiempo suficiente para poder conocerle, para poder saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. En el siguiente programa les esperamos, que esperamos sea de gran bendición también. Es un tema muy interesante, entraremos más a fondo en este tema acerca de Dios, veremos acerca del Padre, estudiaremos acerca del Padre. Entonces les invitamos para que nos acompañen y que todos juntos aprendamos más acerca de nuestro buen Dios. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde.